Cuando el apóstol Pablo llega a la ciudad de Atenas como parte de su itinerario del viaje apostólico, del viaje misionero, tiene que enfrentarse a un contexto social, político, religioso, al igual que nosotros. Debemos de ser conscientes del contexto en el que hemos de predicar. De lo contrario, correríamos el riesgo de estar hablando en un lenguaje inentendible para la mayoría o de cosas que, por no entender, no les interesan. Pero Pablo tiene cuidado y ese contexto en el que él está lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 17. Y leeremos ahora a partir del verso 18. Algunos de los filósofos, de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Entonces, primeramente, hablábamos del contexto. Pablo tiene que predicar a los judíos en la sinagoga, como lo vemos en el verso 17, ¿no? Discutía en la sinagoga con los judíos piadosos. También predicaba en el ágora, es decir, en la plaza, donde muchos de los concurrentes eran adoradores de las imágenes de los dioses, es decir, de la religión, de la mitología grecorromana. Y luego con los filósofos, tres ámbitos: los judíos, la religión mitológica y la religión filosófica. Tres ámbitos. Por eso decía, tenemos que pensar en qué lugar nos ha puesto Dios a predicar. Hemos tenido la experiencia de compartir en alguna iglesia algún tema de la filosofía que está atacando a la iglesia en este tiempo. Nos encontramos con cierta incomprensión y desinterés por parte de hermanos. Y dicen, ¿para qué nos hablan de eso? Aquí no tenemos ese problema. Claro, aquí adentro podemos no tener ese problema, pero nuestros hijos tienen el problema en la escuela, nuestros estudiantes en la universidad, y ustedes mismos en sus trabajos y con los vecinos y con la familia. Tenemos problemas, ¿no? Tenemos que saber cómo piensa la gente, qué cree la gente y cómo podemos darle el evangelio a esas personas. Así que en el verso 18, que ya comenzamos a meditar la semana pasada, se dice que estaban oyendo a algunos filósofos epicúreos y estoicos. No quiero que se convierta la plática en una clase de filosofía, pero hay que saber algo de estas personas, ¿no? Por lo pronto, son dos de las filosofías de la decadencia, los epicúreos y los estoicos. ¿Por qué se parece a nuestro tiempo? Porque nosotros también vivimos un tiempo de decadencia. Después de la caída de las ciudades independientes de Grecia, Tebas, Esparta, Atenas, bajo el dominio macedonio comenzó un periodo que se llama el helenismo. Un periodo muy importante para nosotros porque es el periodo en que nace la Septuaginta, en que crece la colonia judía de Alejandría, en que nace el Nuevo Testamento, en que muchos judíos y después cristianos pensarán desde esta corriente del helenismo. Ahí empieza el helenismo. Entonces, cuando la gente ya no siente la independencia de su ciudad, el poderse gobernar por leyes, se siente dominado, entonces hay una fragmentación de la sociedad y surgen grupos como los cínicos, los escépticos, la nueva academia, los epicúreos y los estoicos.
filosofías de la decadencia. En ese helenismo la gente había perdido un sistema de referencia, lo que llaman ahora los grandes relatos, ¿no? Terminaba uno de los grandes relatos. No estoy de acuerdo que se les llame así, pero para que lo pongamos con términos de hoy. Y entonces la gente queda a expensas de su individualidad. ¿Qué quieres creer? ¿Cómo te quieres comportar? Que cada quien haga lo que quiera. Y por eso nacen estas filosofías. ¿Ven que es lo mismo que está pasando ahora? Terminó una época de cultura cristiana. No estoy diciendo que toda la gente era cristiana, pero nuestras naciones se habían civilizado y tenido leyes a partir de las concepciones cristianas que trajeron la cultura al mundo. Estamos viendo una época de post-cristianismo. Y como toda época de decadencia, la sociedad se fragmenta en individualismos y en pequeñas sectas. Hoy la cantidad de grupos religiosos y semirreligiosos es muy abundante. Ayer en el metro iban unas personas y una jovencita toda tatuada, así que uno dice, bueno, está verdaderamente desubicada. Les estaba explicando qué influencia tiene el planeta Marte y qué influencia tiene el planeta Venus. Y bueno, no quise ser metiche, no dije nada, pero para que vean que la gente anda creyendo de todo, ¿no? Repito, si ustedes ven redes sociales o noticias, podrán ver cuántas religiones, cuántos grupos, cuántas tendencias. Bueno, hay una desorientación. Y entonces, al igual que una época en que vivieron unos filósofos llamados sofistas, y muy parecido a algunos de esta época, como los escépticos, pues puedes no creer nada, puedes creer lo que quieras, haz lo que quieras, cada quien tiene su verdad, cada quien puede decir lo que para él es bueno o es malo, y entonces no hay un sistema, no hay una referencia. No sé si me explico con qué quiero decir con referencia. Hagan de cuenta que ustedes se llegan a perder en el bosque. Yo antes decía, ay, ¿cómo te vas a perder en el bosque? Pues sí me pasó y sí te pierdes, ¿no? Y el problema es que cuando no sabes para dónde ir, no tienes ningún punto de decir, sí, pues por allá debe estar la ciudad o por allá debe estar la salida. No tienes una referencia. El problema de una sociedad en decadencia es que ha perdido una referencia. Y ese es el contexto en el que Pablo se está moviendo ahora. Entonces ya dijimos que los epicúreos planteaban que hay que vivir para el mayor placer y que todo lo que sucede en el mundo es debido al azar, a la coincidencia, a la casualidad, ¿no? Esa era su propuesta ética frente al desconcierto de la mayoría. ¿Cómo puedes evitar ese desconcierto, esa desorientación? Pues muy fácil. Vive para el placer y no te preocupes por todo lo que pasa porque es azaroso. Bueno, a un hombre que se llamó Zenón, paisano de Pablo, ¿se acuerdan? No le gustó esta posición y entonces le fundó otra escuela que llamamos la Estoa, los estoicos, ¿no? Y los estoicos, ahora vamos a ver qué creían los estoicos, tienen algunas cosas muy interesantes, se parecen más al cristianismo en algunas cosas, en otras por supuesto no. Pero los cristianos del siglo II y III sí tomaron pensamientos de los estoicos, así que vamos a ver algo de lo que decían, ¿no? Bueno, primero, ellos piensan que los dioses sí existen porque hay un consenso universal. Eso quiere decir que no hay seres humanos, no hay culturas que no tengan religión, que no hayan buscado a Dios, que no hayan tenido esta intuición de que hay algo más que esta vida. Esa pregunta, ¿qué pasa después de la muerte? Entonces dicen, sí, hay un consenso universal acerca
de lo divino y por tanto lo divino existe. Acuérdense que los epicúreos no eran propiamente ateos, pero si hay dioses, pues están por allá y no se meten con nosotros. Pero decían los estoicos, sabemos que los dioses existen y que son bellísimos e inmortales. Esa era su idea. Bueno, hay una intuición, decían ellos, en nuestro ser acerca de la moral. Hay una conciencia que nos acusa cuando hacemos algo indebido y que nos trae una sensación de placer o de agrado cuando hacemos lo que debemos, ¿no? Entonces, todos los seres humanos compartimos esta conciencia. Esto que hoy llamamos nosotros ahora naturaleza humana comienza como un pensamiento estoico. Y esta idea luego evolucionará a la idea de que todos los seres humanos tenemos ya impresa en nuestra conciencia los principios morales más importantes. También dirían los estoicos que debemos dar cuenta o explicación del orden que vemos en el universo. Ellos decían, ¿cómo no va a existir un Dios si nosotros encontramos que hay una regulación inteligente en todo lo creado? Algunos cristianos hablan del diseño inteligente, ¿no? No está mal la palabra, no diría yo que se limita a un diseño. Claro, algunos lo que quieren decir es que tomemos Génesis 1, literal, de la creación en 6 días, pero más allá de eso, efectivamente hay una inteligencia detrás de todo lo que existe. Recuerdo en una publicación de la UNAM, donde se criticaba a los que hablaban de un diseño inteligente, pero se les olvida que la filosofía misma nació intentando buscar el origen de toda la realidad, que hace que toda esta realidad exista. ¿De dónde salió? Últimamente, ¿no? Hay cosas que, bueno, a lo mejor las plantas salen de la tierra y las frutas de las plantas y así, pero ¿de dónde salió todo? ¿Cuál es el origen de todo? Esa es la gran pregunta filosófica. Y para ellos esa pregunta debe tener una respuesta que remita a lo ordenado, porque ellos viven en ciudades con leyes y están concibiendo a la realidad sujeta a leyes. Y por eso habrá un filósofo de los primeros que se llamó Heráclito. Y Heráclito decía que no hay nada que no cambie. Todo es cambio. Todo es movimiento. Tenía una famosa frase, no te puedes bañar 2 veces en el mismo río, ¿no? Hoy te metiste a un río, pero mañana es otra agua. Entonces, así es la realidad, es fluida, está siempre cambiando. Y unas cosas se convierten en otras, en una tensión de contrarios, como el arco y la flecha, ¿no? Y la cuerda. Tenemos que ponerlas en dirección contraria para lograr esa tensión. Pero él decía, y todo lo que cambia en el mundo está gobernado por el logos. Aquí tenemos una palabra muy importante. Digo muy importante porque la encontramos en el Evangelio de Juan, ¿no? Me decían, si no tenemos hoy versículo en griego, no tenemos. Pero podríamos tener. Inargein o logos, dice primera de Juan 1:1. Inargein o logos. En el principio era la palabra, ¿no? Entonces la filosofía es una búsqueda del principio, o sea, del arjé, del origen. Noten que Juan está hablando también en términos que la cultura de su época puede entender perfectamente, ¿no? Tal vez alguno diga, bueno, a mí no me gusta mucho la filosofía y ya lo veo que ya se está acomodando para un sueñito, ¿verdad? Pero es importante, ¿sí? O sea, usted mismo cuando habla de Dios, recuerdo que la pregunta del joven preparatoriano frecuente es, ¿y quién hizo a Dios?
Con esa pregunta él mismo está pensando que se requiere un principio, ¿no? Entonces, ahí está el Evangelio de Juan. Inargé, en el principio, inologos, era la palabra. Y entonces dice Heráclito, la palabra gobierna el cambio. No es un cambio desordenado, no es un cambio sin ton ni son. Es un cambio constante, sí, pero gobernado por la palabra. Claro, Heráclito no pensaba propiamente que el mundo había sido creado, pero los estoicos piensan que las fuerzas más importantes que hoy llamaríamos como la gravedad o la fuerza electromagnética eran divinas. Los dioses eran esas fuerzas, ¿no? Y los dioses que se representaban en las estatuas eran superstición. Miren qué curioso, los estoicos distinguían entre superstición y religión. Para el que critica la religión cree que todo es superstición, pero no hay una diferencia. Superstición era el conjunto de ritos para que nuestros hijos fueran superstites, o sea, que vivieran más que nosotros, ¿no? Entonces de ahí definen, la superstición es ese afán porque los dioses nos complazcan y nos beneficien. Lo mismo que hemos dicho de la magia, ¿no? De toda la brujería y de todas esas cosas. Son intentos por manejar fuerzas espirituales en nuestro beneficio, sin necesidad de ningún cambio moral. En cambio, la religión viene de la práctica y el estudio de las cosas de los dioses, dirá Cicerón. Entonces, ellos hacían esa diferencia y por eso los dioses estatuas eran una equivocación de la gente que había adorado al efecto por la causa. ¿Sí? Adorar a los dioses del grano, ¿no? O del viento o del agua. Esa era la causa, pero los verdaderos dioses, acuérdense que son bellísimos, son invisibles, son inmortales, pero son también inmanentes, es decir, están en el mundo, son parte del mundo. Y en ese sentido incluso hasta podrían ser materiales, ¿no? Porque la fuerza electromagnética pues no es totalmente inmaterial, es una especie de campo en el que la materia y la energía se mueven, ¿no? Y entonces ellos buscaban a estos dioses que decíamos son de consenso universal, todo mundo debe de saberlo, como dirá Pablo en la carta a los romanos. Fíjense qué interesante, ¿no? Que todos deberíamos saber que hay un Dios al mirar todas las cosas que Dios ha creado. Y bueno, este Dios había hecho un mundo tan ordenado por causa del hombre. O sea, los dioses han hecho el mundo para los seres humanos. Y los seres humanos solo son humanos, son verdaderamente de la esencia de lo humano, cuando son gobernados por el Logos. Como que hace falta un poco de estoicismo en nuestra época. Digo, en el mundo, ¿no? Porque en el mundo que está fragmentado, que cada quien hace lo que quiere y que no hay un logos que gobierne, hay que recordar esto que es común con los cristianos. Hay una razón que nos gobierna a todos. Y cualquiera que no se deje gobernar por la razón está perdiendo lo humano. Se está convirtiendo en infrahumano, es decir, más abajo de lo humano. No digo animal porque pobres animalitos, ellos no tienen culpa, ¿verdad? Pero el hombre que no sigue la ética y que no sigue la razón es infrahumano. Y por tanto, para los estoicos, la manera de vivir de acuerdo con la naturaleza ordenada por el Logos, es que también en nuestra mente está el Logos. ¿Por qué puedo conocer yo el mundo ordenado que está allá afuera? Pues porque mi cabeza también es ordenada, ¿no? Puede ser capaz de ordenar. ¿Cómo puedo yo entender la realidad? Por ejemplo, a través de las matemáticas. ¿Y dónde se hacen las matemáticas? Pues adentro. Y resulta que todo lo que yo hago aquí está sucediendo afuera, ¿no? En la física, primero se encuentran las fórmulas de lo que debe ser y después se experimenta y resulta que sí, ¿no? O sea, la coincidencia del logos del mundo y de la mente de los seres humanos. En ese sentido hablaban ellos de vivir
conforme a la naturaleza. Y viviendo conforme a la naturaleza, entonces nosotros tendremos que seguir la virtud. La virtud tiene que ver con lo bueno, ¿no? Pero incluso con algo más allá, con ser lo que debemos ser. Virtuoso en la cultura griega significa que algo llegue a ser lo que debe ser, conforme a su naturaleza. Y entonces, si el ser humano debe ser gobernado por el logos para ser humano, cuando efectivamente se deja gobernar y vivir conforme al logos, entonces podemos decir que es virtuoso. Y solo cuando es virtuoso es feliz, ¿no? Si no eres virtuoso, no puedes ser feliz. Este gobierno del mundo tan regular que, como por ejemplo los astros, ¿no? Decían ellos que los astros eran dioses. Hoy nosotros sabemos que no, y Génesis los pone como meras lamparitas. Pero ¿por qué los estoicos pensaban que los astros eran dioses? Por la regularidad de sus movimientos. Ellos no conocían las leyes del movimiento, y entonces decían, ¿cómo es que los astros se mueven siempre de manera correcta y regular? Entonces tienen que ser inteligentes, y entonces son dioses, ¿no? Bueno, hoy mucha gente sigue creyendo, como esto que les digo, que Marte y Venus nos gobiernan, pues siguen siendo dioses, ¿no? Pero bueno, el punto es que ellos, al ver esta regularidad de la naturaleza, que era divina, o de Dios, que es la naturaleza, y que también es en ese punto material, influyeron a Tertuliano, que pensaba que el alma era material, o que Dios mismo tenía cuerpo o materia, porque si no tuviera materia, pues no sería nada, y aunque su materia era así muy sutil, ¿no? Pero no podía dejar de ser materia. Pero además, en este orden del mundo, ellos veían la providencia de Dios. Esa es una doctrina muy predicada en algunos ámbitos cristianos, la providencia de Dios. ¿Han visto incluso las pinturas de la Divina Providencia? Sí. Bueno, pues ahí está. ¿Sí? ¿Qué significaba eso? Que Dios gobierna el orden de todo lo que pasa. Por eso es que a veces esta idea de providencia se va a llevar a los extremos deterministas, ¿no? Todo lo que pase es porque Dios quiere. Los que se van a salvar es porque Dios quiso y los eligió y por eso se van a salvar, y los que no, pues no, ¿no? Tenemos allí unas reminiscencias estoicas. Bueno, no quisiera alargarme mucho con los estoicos, porque decíamos que no se trata de una clase. Finalmente diría yo que así como el logos es la razón que une a los hombres y les gobierna o les debe gobernar, es el logos, el alma del mundo, el fuego del que hablaba Heráclito, que gobierna los astros y todas las cosas. Muy bien, en este gobierno providencial vemos entonces el plan y la regulación inteligente, y podemos comprobar que el mundo fue creado para el hombre, porque los dioses se preocupan por hacerlos felices por medio de la virtud. ¿Se acuerdan que los epicúreos decían lo contrario? ¿Qué decían? Que los dioses no se meten con los seres humanos, porque los dioses están muy tranquilos, y si se involucraran con nosotros, no tendrían punto de reposo, ¿no? Pues, al contrario, aquí los estoicos dicen que los hombres, los dioses, sí quieren hacernos felices por medio de la virtud. Muy bien. Retomemos entonces que el logos es el que gobierna todas las cosas, es el alma del mundo y es lo común a todos los hombres que nos hace propiamente hombres. Volvamos al pasaje bíblico de Hechos 17. Y cuando estos filósofos oyen que Pablo está predicando en el ágora, dicen, bueno, parece que esto es una nueva religión. No tenían problema con una nueva religión. Ellos tenían muchos dioses. Ese conjunto de todos los dioses se llama el panteón. Pan de todos y teos Dios, ¿no? Pues uno más. No hubiera sido problema, ¿no? Bueno, aquí está
Afrodita o Atenea, Artemisa, Venus, son nombres griegos y romanos de las mismas diosas. Y aparte, junto a Apolos y Mercurio, pues uno que se llama Jesús, pues ahí pónganlo, ¿no? Pero queremos saber de qué se trata. Y entonces dice que tomaron a Pablo y lo trajeron al Areópago. Ojo, no al Aerópago. El Aerópago hubiera sido de aviones, ¿no? Areópago era una colina en Grecia, bueno, en Atenas, pues una colina donde los jueces juzgaban causas difíciles, causas trascendentes, y un personaje que veremos más adelante llamado Dionisio era uno de esos jueces que estaban allí. Lo llevan a esta colina del juicio, no para juzgarlo, pero sí dándole una gran importancia a lo que él tenga que decir. Y allá van a la colina de Ares, de ahí Areópago, ¿no? Ares era el dios de la guerra, también llamado Marte. Entonces lo llevan al campo Marte, ¿sí? Lo llevan a la colina del dios de la guerra, de Ares. Y ahí le preguntan, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Qué bueno que las personas pregunten. Siempre que las personas pregunten, se abre una oportunidad. Se abre una puerta. Ahora sí que se abren puertas, ¿no? Para dar el evangelio. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. ¿Sí? El judaísmo y luego el cristianismo eran muy extraños para los otros pueblos. En primer lugar, la diferencia entre monoteísmo y politeísmo era algo a lo que ellos no estaban acostumbrados. Seguramente ni a otras cosas que luego Pablo va a reiterar en el discurso transcrito aquí, que para ellos eran absolutamente novedosas o contrarias. Queremos pues saber qué quiere decir esto. No debemos dejar pasar las oportunidades. Yo recuerdo hace algunos años que José Luis, aquí presente, trabajaba en el Archivo General de la Nación y me dijo que iban a celebrar el Día de Muertos, que si quería ir, le digo, vamos, claro que vamos. Y entonces, ahí frente al altar de muertos, pude dar una plática, ¿no? Precisamente acerca de la muerte y acerca de Cristo, porque no tenemos por qué decir que no vamos. ¿Qué va a hacer usted si lo invitan a un templo espiritista? ¿Va a ir a predicar? ¿Y si lo invitan a una misa negra? ¿Va a ir a predicar? Hay que ir. Decía Lutero, si el diablo nos invita a predicar en el infierno, pues vamos. ¿O no? ¿Estamos o no estamos para predicar? Aquí en el púlpito, donde es fácil, allá con la gente decente, o donde tengamos que predicar, ¿no? Hace unos semanas, 2, 3, vino un grupo de una iglesia, ¿qué sería? Gótica, ¿no? Un grupo de jóvenes góticos, todos de negro y con sus Biblias negras y sus escudos góticos en las Biblias, ¿no? Y ya se imaginan su música, ¿no? Bienvenidos. A veces nos han criticado, pero ¿cómo que usted ha predicado en una iglesia católica y con los mormones? Pues sí. Es que ese es ecumenismo. No, fuimos a predicar. No fuimos a decir, está muy bien y estamos de acuerdo y es lo mismo. No fuimos a eso, fuimos a predicar, ¿no? Y entonces qué bueno que aquí los filósofos preguntan. Ahora, no toda pregunta es
verdaderamente sincera en cuanto a una búsqueda de la verdad. Hay veces que las preguntas son tan, ¿cómo diríamos?, malintencionadas, como que nos quieren poner trampas, ¿no? Se quieren divertir, ¿no? Hagan de cuenta que si alguien que no tiene deseos de aprender, dice, ¿y a poco de veras crees que Moisés escribió el Pentateuco? ¿Qué haría yo? No le contestaría, ¿no? Ahí hay una diferencia. Si alguien nos pregunta porque quiere pelear, porque quiere molestar, no tenemos que contestar. Claro, debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. No estoy dando reglas, ¿no? Pero sí estar atentos. Acuérdense que Jesús no le contestó a Herodes, no le contestó a Pilatos. Y uno diría, ¿Jesús hubiese podido contestar con un discurso tal que hubiera convencido a Pilatos y a Herodes? Se nos ocurre que sí, ¿no? Y entonces ya no hubiera ido a la cruz, Señor, pero ¿por qué no dijiste nada? Hay momentos en que no hay que hablar. Y por eso lo dice Isaías, ¿no? Como oveja que no abrió su boca. Y algunos de estos filósofos, pues les gustaba oír novedades. Ese era el problema. Este es un fenómeno que está sucediendo en la iglesia cristiana hoy. Está predicho en la carta a Timoteo. Muchos tendrán comezón de oír y se multiplicarán los falsos maestros. Las cosas que yo escucho luego en internet, les voy a confesar un pecado. Me puse a ver un video que dice las peores 10 iglesias del mundo. ¿Qué cosas, no? No puede ser. ¿Te das cuenta que de veras las personas tienen comezón de cualquier cosa nueva? ¿Quién es el apóstol más famoso, el que tiene avión privado y más dinero y más gente? El que trae las novedades más locas como si fueran la última revelación de Dios, ¿no? Esa revelación que le dio esta mañana casi por teléfono. Y esos son los que tienen más éxito en términos de seguidores. Se van a multiplicar los falsos maestros. Es triste porque mientras nuestra sociedad está en decadencia, resulta que dentro de la iglesia hay divisiones, hay pleitos y hay herejías. ¿Y cómo vamos a alcanzar al mundo así? ¿No? Entre que nos peleamos entre nosotros y entre que algunos ponen de mal el evangelio predicando ridiculeces, ¿cómo vamos a alcanzar al mundo así? Esta comezón de oír pues no es exclusiva de algunos cristianos, es también de mucha gente. Véanlo en las películas que son más sensacionalistas en cuanto a desastres. Todo el mundo está allí, ¿no? O las películas y programas que proponen ideas esotéricas. Estaba viendo ahí una publicación de Facebook y luego veo quién puso me gusta. Y había muchos hermanos que le habían puesto me gusta a una cosa de Harry Potter. Me fui como Condorito, ¿no? O sea, ¿cómo es eso? ¿Por qué damos oído a todas las cosas? Y también los filósofos. A veces uno piensa que el título filósofo es de una gente muy seria, ¿verdad? Una gente muy educada, que está ahí en sus libros, en su biblioteca, investigando la verdad. No, si ustedes van por allá por la facultad y ven a un joven, el más fachoso, greñudo y con su toque, es de filosofía, ¿no? Eso es de filosofía. O sea, así es la triste realidad, ¿no? Y como ya les comenté en una de estas pláticas, de esos filósofos que se unieron para firmar un manifiesto que se permitiera la pedofilia. Entonces, los filósofos no son
otra clase privilegiada cercana a la verdad. Son seres humanos a veces tan alejados, con poco deseo de la verdad. Serían en un sentido no verdaderos filósofos, porque la palabra filosofía la debe haber formado Tales de Mileto cuando le llamaron sabio y él modestamente, humildemente dijo: no soy sabio, soy un buscador de la sabiduría, ¿no? Filosofía quiere decir amor, búsqueda, anhelo por la sabiduría. Y cuando alguien no está realmente buscando la sabiduría, pues tendríamos que dudar, aunque hubiese estudiado filosofía, de que sea un filósofo. Pero así lo dice el verso 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. No es lo que acabamos de describir. Oye, tú traes una novedad muy novedosa, a ver, vente para acá, para que nos platiques, ¿sí? Mientras sea una novedad así interesante, estrafalaria, bienvenida. Que no haya compromiso moral, que no haya compromiso espiritual, solo novedad. Ahí sí estamos bien, ¿no? ¿Por qué los medios de comunicación abren la puerta a cualquier cosa menos a los cristianos? Es que hoy tenemos en el programa a una persona que ha grabado ruidos de fantasmas y estudia el fenómeno en casas embrujadas. Y ya le dan media hora, ¿no? Aquí tenemos a un lama del Tíbet que viene a decir media hora, ¿no? Y los cristianos, ni un minuto, ¿no? Porque se trata de cosas novedosas. Ahora los judaizantes traen una moda absurda que se llama terraplenismo. Dicen que pensar que la tierra es redonda es un engaño del diablo, y la carta de Juan dice que como todo el mundo está bajo el engaño del diablo, entonces todos creemos que la tierra es redonda, pero la tierra es plana, ¿no? Y por supuesto para eso se basan en algunos pasajes bíblicos que efectivamente dicen que la tierra es plana, pero porque los escritores de aquella época escribieron en su contexto. Pero acuérdense que la Biblia no es un libro de ciencia. Lo que hay que recuperar de los pasajes donde la tierra es plana es el mensaje teológico y no la cultura de aquel tiempo, ¿no? O sea, pues aquí dice que es plana, pues entonces es plana. Entonces imagínense qué clase de novedades tan absurdas. Y luego dice en el verso 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois unos idólatras perdidos, pecadores, confundidos, paganos. ¿Así dice? ¿No tienen esa versión? Pero volvamos al verso 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la idolatría. Una cosa es lo que tenemos como un sentimiento íntimo y otra lo que vamos a decir a la gente, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado. En una de esas ocasiones que les estaba yo contando de la plática que daba yo en una parroquia, un hermano dice: no, pero eso está mal. Si yo fuera a una parroquia, lo primero que les diría es que son unos idólatras y que tal, y que el Papa y que no sé qué. Pues ese día te corren, ¿no? Por supuesto. ¿Y qué nos interesa? ¿Ir a atacar? Hay efervescencia en las redes de discusiones de católicos contra protestantes y viceversa, ¿no? Y uno dice: ¿para qué se tienen que pelear? No necesitamos pelear. Noten que Pablo no empieza con un discurso condenador. Tenía razón Pablo en reprobar la idolatría, en enojarse por la idolatría,
Por supuesto que sí, tenía razón. Pero no es por ahí por donde debemos empezar la predicación. No es por la condenación, ¿no? Hay gente muy, cristianos, para precisar, cristianos muy legalistas. De lo primero que hay que hablarle al mundo es de que está condenado y de su pecado. Bueno, si el mundo está condenado y es pecador, pero no es de lo primero que vamos a hablar. De lo primero que tenemos que hablar, ¿qué será? El amor de Dios. El Evangelio quiere decir la buena noticia. Si yo me voy a empezar por las malas noticias, no es Evangelio, y de ahí no voy a pasar porque la gente no va a querer escuchar. Si no es que me lincha primero, ¿no? Evangelio, buena noticia. Yo tengo que ir con las personas, primero porque hay un motivo para ir con ellas. ¿Cuál es el motivo de Pablo en andar con todas estas incomodidades de un viaje de aquellos tiempos? El amor, ¿no? Recibiréis el Espíritu y me seréis testigos. Y el fruto del Espíritu es el amor. La razón profunda y verdadera de llevar el Evangelio debe ser siempre el amor. Es muy fácil hacerlo solo por deber, solo por pelear, solo por tener más gente, no sé, por diferentes cosas. Tanto si nos paramos aquí al frente como si predicamos en la calle o en cualquier otro lado donde nos inviten, lo que debemos de hacer es pensar en el amor. A veces no tendremos el tiempo o la oportunidad de decir todo lo que quisiéramos, ¿no? Cuando me toca ir a algún programa televisivo, la dinámica es: estas son las preguntas y para esta tienes 2 minutos, para esta 1,5, para esta 1 minuto y para esta medio minuto, ¿no? Pero entonces yo tengo que ir pensando que todo lo que se diga tendría que ser por amor a quien vaya a ver esa plática. Y muchos van a poner comentarios hasta ofensivos, ¿no? Pero eso no importa. Yo tengo que pensar que es por amor que tenemos que dejar algo allí. Y ese amor debe estar centrado en Jesucristo. Y entonces Pablo no está interesado en primer lugar en atacar su idolatría, ni en quitarles la idolatría. No sé si me explico. A veces lo que nos escandaliza más es lo que suponemos que la gente no debe hacer. Es que fuma, no debe de fumar. Es que es borracho, no debe ser borracho. Es que adora imágenes, no debe de adorar imágenes. Es que se droga, pues no debe de drogarse. Es que es homosexual, no debe ser homosexual. A ver, eso no importa. ¿Cómo que no importa? Bueno, no estoy diciendo que muchas de esas cosas no sean pecado. Lo que estoy diciendo es que cuando yo llevo el Evangelio, eso no es lo importante. ¿Por qué? A ver, es que esa persona adora la Santa Muerte y yo quiero convencerla para que ya no adore la Santa Muerte. Mira, si la adora o no la adora y no conoce a Cristo, se va a ir al infierno, aunque no adore a la Santa Muerte, ¿o no? Y al revés, si conoce a Cristo, se va a salvar, la adore a la Santa Muerte o no la adore. ¿Cómo? Sí, porque cuando una persona empiece en el cristianismo, tal vez todavía no entiende todo lo que tiene que dejar. Y a veces creemos que eso es incompatible, ¿no? Espero no lastimar a nadie, es solo un ejemplo, pero muchos evangélicos dicen: es que fulanito no puede ser verdadero cristiano ni se va a salvar porque todavía adora a la Virgen. Bueno, cuando él entienda, ya sabrás lo que debe hacer o no. La salvación no es porque adoras o no adoras a la Virgen o a cualquier otra cosa. Es si tienes a Cristo o no tienes a Cristo. Y tenemos a Cristo con muchos errores, ¿no? A ver, ¿quién aquí tiene a Cristo? Ah, qué bueno, gracias a Dios. Entonces, ¿cuántos de ustedes ya no tienen ni un error doctrinal? ¿Cuántos ya no tienen ni un error en su vida? ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que determina mi salvación? Tener a Cristo
o no tener a Cristo. Por eso lo otro se vuelve secundario. Y ya les he dicho que si le queremos arrebatar a la gente sus creencias, pues no se va a dejar. Mejor démosle a Cristo. Y después Cristo es el que hace la transformación. Y la gente ya irá dejando sus creencias falsas, ¿o no? Bueno, entonces por eso, aunque Pablo está muy enojado por la idolatría, no viene a predicar en contra de la idolatría. Fíjense qué interesante. No viene a señalar, a condenar, a ofender a los atenienses, sino que comienza por otro punto. Observo que en todos sois muy religiosos. Es decir, un elogio. Algunos cristianos no lo entenderían como un elogio porque tienen la frase equivocada de yo no tengo religión, yo tengo a Cristo. Esa es una frase equivocada. Cuando el INEGI hizo el censo, concluyó, según esto, que en Chiapas y Tabasco había una proporción de 30% de personas sin religión. Ese es un error. ¿Quiénes contestaron que no tenían religión? Los evangélicos. ¿No? ¿Y por qué contestaron eso? Porque entendieron correctamente una parte. Ellos llaman religión a las costumbres, usos y costumbres de las zonas indígenas que dieron el pretexto para que los persiguieran. Como ellos ya no hacen eso, no creen en eso, dicen, no estamos en la religión. ¿No? Tienen razón si entendemos que Jesús no es una religión, sino una persona. Tienen razón si entendemos que la salvación no es una religión, sino una experiencia con Dios. Que la religión es lo que el hombre hace, pero la salvación es lo que Dios hace. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero una vez que hemos encontrado a Cristo, ahora tenemos una religión que practicar. ¿No? Ahora sí tenemos una religión que practicar. ¿En qué consiste esa religión? Bueno, en sus aspectos más evidentes, estar aquí reunidos, cantar, orar, leer la Biblia, diezmar, es parte de la religión, ¿no? Que hayan venido así tan guapos, ¿verdad? O las hermanas que traen su velo, o el coro, es religión. Y eso no es malo, eso es necesario, es parte de lo que Dios nos ha dejado. Pero hay un aspecto más profundo de la religión que expone Santiago, capítulo 1, verso 27, cuando dice que la religión pura es ayudar a los necesitados y guardarse sin mancha del mundo, ¿no? O sea, digamos, el amor y la santidad son la religión o la práctica de la religión cristiana. Porque si estamos aquí reunidos y leemos la Biblia y cantamos y ofrendamos y en nuestra vida no hay amor por el necesitado y no hay santidad, nuestra religión es vana, diría Santiago. Pero no está eliminando el concepto religión. Porque la religión es en primer lugar la necesidad que todo ser humano tiene de Dios. Y por eso se manifiesta en creencias y liturgias y cultos de todo tipo, ¿no? La religión es parte de la estructura del ser humano. Es una parte antropológica. No puede haber un ser humano que no tenga religión, que no tenga necesidad religiosa. Y muchas de las propuestas aparentemente antirreligiosas son religiosas. Cuando la URSS o la China comunista eran antirreligiosas, entonces adoraban a sus líderes, ¿no? Miles de personas visitan diariamente la tumba de Lenin y la tocan, ¿no? Y cantan canciones del socialismo. Y en China se reparten los libritos de las 5 tesis de Mao como si fuera la Biblia, ¿no? Y los niños le cantaban a las fotos de Mao en la escuela, ¿no?
y los héroes son el equivalente de los santos, ¿sí? Y todas las fiestas patrias son el equivalente de los cultos. O sea, no podemos estar sin religión. El marxismo es un milenarismo secularizado. O sea, el milenarismo es una doctrina bíblica. Se seculariza y se vuelve marxismo, ¿no? Entonces no podemos estar sin religión. Lo que es muy importante decir, la religión no salva. Eso sí, hay que subrayarlo. La religión no salva, porque la religión es la necesidad y la religión es lo que nosotros hacemos en esa búsqueda del sentido de la existencia. La religión es una necesidad tan grande cuando la gente dice, no, es que la religión es negocio, es una forma de dominar, diría Foucault. Bueno, la religión no podría hacer nada de eso, ser una forma de dominación o de negocio, si la gente no tuviera una necesidad religiosa. ¿Podría yo hacer un negocio muy próspero de zapatos si la gente no necesitara zapatos? ¿No? O sea, el mal uso de la religión no demuestra que la religión no tenga sentido. Lo que demuestra es la necesidad de la religión, ¿no? Y precisamente en los albores de la filosofía, la religión no se ve como, el hombre se imagina que hay dioses y los inventa. Al contrario, es algo, una búsqueda tan real como el origen de la totalidad de todas las cosas, ¿no? Entonces, es algo muy importante. Pero la religión nos salva. Lo que nos salva es que Dios nos amó, nos perdonó y Jesús concretó, hizo eficaz, hizo real para nosotros ese amor de Dios, ¿no? La salvación está en Jesucristo y es una acción de Dios. Y entonces una vez que yo ya soy salvado, puedo practicar la religión pura. Santiago no dice verdadera, ¿eh? ¿Cuál es la religión verdadera? No se trata de religión verdadera. Porque la verdad no es un conjunto de proposiciones. ¿Qué es la verdad? Una persona. Se llama Jesucristo. Yo no puedo decir que yo tengo la verdad. No se preocupen si alguien dice eso o quieren que ustedes digan eso. No. Yo no puedo decir que yo tengo la verdad. Hermano, entonces, ¿qué nos está platicando? No, la verdad me tiene a mí. ¿Quién es la verdad? Ese es el punto, ¿no? Se trata de que Jesucristo esté en mí, me haya hecho suyo. Entonces, yo no poseo la verdad. La verdad ha de poseerme a mí, ¿no? Por eso la religión no se dice como verdadera, sino pura. La gente invierte el orden, ¿no? Cree que por la religión se va a salvar. Primero religión, luego salvación. Eso es poner un vagón del tren para que jale a la locomotora. ¿Cuándo va a pasar eso? Nunca. Primero es la salvación, la locomotora, y luego la religión. Ahora sí voy a practicar esa salvación en el mundo, ¿no? Reuniéndome con mis hermanos, ayudando a los necesitados y viviendo como Dios quiere que yo viva. ¿Sí? Entonces, estos, al decirles son muy religiosos, no les está ofendiendo, les está diciendo un elogio acerca de que tienen preocupaciones espirituales, de que están en búsquedas de respuestas trascendentes, ¿no? Y eso es muy bueno, y ese es el punto común a partir del cual vamos a platicar, dice Pablo. Y entonces continúo. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. O sea que Pablo experimentó lo que les decía yo aquella ocasión del pesar profético, ¿no? Él llegó a Atenas y mientras esperaba a los discípulos, dijo, pues voy a recorrer las calles. Y veía los templos y las estatuas por todos lados, y entonces se enardeció viendo la idolatría. En una ciudad que se preciaba de la cuna de la sabiduría, ¿no? Atenas está en nombre de Atenea, la diosa que había nacido de la cabeza de Zeus y que representaba la sabiduría. ¿Qué sabiduría si todo era idolatría, no? Ese es su enojo. Pero
en esa visita que hizo por la ciudad, se encuentra también un altar y ante ese altar un letrero al Dios desconocido. ¿Por qué hacían esto los griegos, romanos en otro sentido? Porque no querían que algún dios que no recibiese culto se fuese a enojar con ellos. Acuérdense que el culto a los dioses lleva la intención de que los dioses nos sean propicios, que sean favorables con nosotros, ¿no? Y entonces, en muchas historias de la mitología griega, alguna diosa o dios se había enojado. ¿Por qué fue destruida la ciudad de Troya? Porque unas diosas se enojaron con Paris, ¿no? ¿Por qué una de las diosas envió al Kraken? Pues porque en su templo hablaron mal de ella, ¿no? En fin, los dioses se enojaban. Acuérdense que el propio Zeus tenía sus rayos en la mano. Hay quien se imagina así a Dios, ¿verdad? ¿Por qué me habrá dado gripa? Dios me estará castigando, ¿verdad? Me mandó un rayo. No. Entonces, no se vaya a enojar con nosotros un Dios del que no estamos enterados y mejor, ahí está, un altar para él, ¿no? Me recuerda la historia de la Bella Durmiente, ¿no? Porque hubo una hada que no invitaron y esa se enojó y los durmió a todos. ¿Sí o no? Bueno. Entonces dicen, un altar al Dios desconocido. Y Pablo añade algo muy, muy importante. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Primero, tenemos que encontrar las semejanzas que pueda haber en las creencias de las personas que constituyan un puente con la fe cristiana, ¿no? No sé, se me ocurre, los aztecas tenían un grupo de sabios, los Tlamatinime, que no pensaban que cada uno de los dioses era un dios, sino que eran manifestaciones de un dios dual que era supremo. ¿Era ese o no un punto de contacto con los cristianos? ¿Sí? Tal vez en vez de usar un diálogo teológico, pues ya sabemos, hubo una serie de conversiones a fuerzas. Y hubo muchos otros puntos posibles de contacto con el pensamiento azteca. Hay que buscar en qué podemos platicar, en qué podemos dialogar. ¿Sí? Ustedes piensan en un Dios desconocido. A veces somos equivocadamente celosos, ¿no? Es que tu Dios desconocido no se llama Jehová, entonces no es el mismo. ¿Sí? ¿Se han oído ese tipo de posturas, no? No, pero ¿cómo se te va a ocurrir que el Dios en el que creen los musulmanes es el Dios en el que creen los cristianos? No, ahora sí me van a correr de comunidad apostólica. No estoy diciendo que creamos exactamente igual en los atributos de Dios y mucho menos en el plan de redención. En eso no creemos igual. Pero el Dios en el que creen los musulmanes es el Dios de Abraham. El Dios en el que creemos los cristianos es el Dios de Abraham, ¿o no? Sí. Y en ambas religiones decimos que es el creador de los cielos y la tierra. Y la palabra Alá está emparentada etimológicamente con Eloá o Elohim, porque árabe y hebreo son lenguas parientes, ¿no? Entonces, ¿hay un sentido en el que tenemos el mismo Dios? Se me quedan viendo raro. Claro que hay diferencias. Los musulmanes van a decir que Dios no puede tener un hijo, que es inmoral decir que Dios tiene un hijo. No estoy diciendo que es lo mismo que el cristianismo, Solo estoy diciendo que si quisiéramos dialogar con un musulmán acerca del Evangelio, partamos del hecho de que tenemos el mismo Dios, el Dios de Abraham. ¿Sí me estoy explicando? Entonces aquí
Pablo dice, bueno, yo les hablo de ese Dios que ustedes han intuido, que han imaginado, que de alguna manera han previsto. Este Dios desconocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle. Al que ustedes adoran sin conocer. Me quiero detener en este punto porque hubo una serie de conflictos en la época de la Reforma. Mientras la Iglesia Católica, en su teología, afirmaba que a través de la filosofía podíamos llegar a un conocimiento de Dios, aunque no fuese ni total ni suficiente, una especie de propedéutica filosófica con respecto de Dios. A través de los argumentos de su existencia podíamos saber que hay un Dios. Lo demás acerca de Dios ya tenía que venirnos de la revelación, ¿no? Pero había una posibilidad de que vía la razón descubriésemos cosas de Dios. La mayoría de los reformadores va a decir, eso es imposible porque el intelecto está totalmente caído. El hombre no puede saber nada de Dios ni pensar en Dios. Y entonces hay esta contraposición, ¿no? Sin embargo, algunos reformadores tuvieron que reconocer con la carta a los romanos que todo hombre es responsable de haber reconocido a Dios. Si no lo reconoció es culpable, ¿no? ¿Por qué es culpable? Porque estaba en su posibilidad reconocer que Dios existía por medio de las cosas creadas, Romanos capítulo 1, ¿no? Y entonces, al final algunos reformadores resuelven así. Sí se puede conocer que hay un Dios creador, pero no se puede conocer a un Dios redentor, y conocer que hay un Dios creador no lleva a nadie a la adoración. Y yo me encuentro en Pablo que es lo contrario. Ustedes adoran a un Dios que no conocen. ¿Es posible adorar a Dios sin conocerlo? Sí. Pues de acuerdo con esto, sí. A ver, ya me dieron mi coscorrón por acá adelante. A ver, última frase del 23. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle. Es a quien yo os anuncio, ¿no? Adorar es rendir un culto. Nosotros mismos estamos creciendo en el conocimiento de Dios, ¿no? Comenzamos a conocer a Dios en una forma más clara, íntima, transformadora, cuando nos encontramos con Cristo o Cristo se encontró con nosotros, ¿no? Pero tenemos que seguir conociendo a Cristo. La oración de Pablo era que crezcáis en el conocimiento de Cristo. Entonces no podemos decir que nosotros sí adoramos porque sí conocemos. Conocemos algo de Dios. Y no solo en términos conceptuales, ¿no? Intelectuales. ¿Qué es lo más importante de conocer a Dios? El conocimiento de comunión. Conocimiento por comunión. ¿Cómo conoce usted al hermano que está a su lado? ¿Por el concepto? No, por concepto diría, bueno, Dani pesa tantos kilos, mide tanto, y todo lo describiría todo a él, y eso no quiere decir que seamos amigos, ¿verdad? Pero a lo mejor yo no sé cuánto pesa Dani ni cuántos años tiene, pero lo conozco. ¿Sí me explico? O sea, es un conocimiento por comunión. Conocemos a Dios por ese tipo de conocimiento. Y aunque estos hombres y muchos hombres que nunca oyeron del Evangelio no conocieron a Dios en cuanto a ciertos conceptos, en cuanto al mensaje, esta necesidad religiosa que todos los seres humanos tenemos de Dios, que Dios respalda, como lo vamos a ver más adelante, Pablo lo dice, Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Y en la Biblia tenemos ejemplos de personas no judías que buscaron a Dios, ¿no? Bueno, ese Dios al que ustedes adoran sin conocerle es al que yo os anuncio. Vamos a cerrar con un último punto. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Aquí empiezan las respuestas a las posturas filosóficas. ¿Qué decían los epicúreos? Que el mundo se hizo solito por la combinación de átomos. ¿Sí?
¿Y qué decían los estoicos con Heráclito? Digo, Heráclito no es estoico, es muchos siglos antes, pero que el mundo había existido siempre, en un devenir que va del fuego y termina en el fuego y vuelve a comenzar. Una especie de eterno retorno, ¿verdad? Entonces, no hay un mundo creado. Hay una materia que ha existido siempre allí. Y entonces aquí está la primera afirmación de Pablo distinta y muy importante. Hay un Dios. Ya no hablamos de los dioses. Acuérdense que aunque eran filósofos, los epicúreos todavía hablaban en plural de dioses. Los dioses no intervienen en la vida de los hombres, en plural. Los estoicos también. Los dioses son las fuerzas divinas de la naturaleza. Pero Pablo insiste en un mensaje nuevo, muy importante. Hay un Dios, un Dios. Y con ello Pablo coincidía con el origen de la filosofía. ¿Cuál fue el origen de la filosofía? Encontrar el origen de todo. El origen de todo no puede aceptar que haya varios dioses. A ver, pensemos que hay un dios del aire, una diosa de la tierra, un dios del mar. Si son diferentes, ¿de dónde salieron? ¿Quién fue primero? ¿Qué los unifica? ¿Qué hay detrás de ellos? El del mar no tiene nada que ver con la tierra y el de la tierra no tiene que ver con el aire, ¿no? O sea, el politeísmo no da respuesta al principio último de todas las cosas. Entonces, hay un solo Dios, pero ese Dios, ¿cómo vamos a saber algo de él? Lo más importante o lo primero que tenemos que saber de ese Dios es que es creador. El mundo no se hizo solo. El mundo no está gobernado de forma inmanente por sus propias fuerzas, sin que antes Dios lo hubiese creado, ¿no? Hay un Dios creador de todas las cosas. Y siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Bueno, esa parte la dejo para la otra semana. Dios como creador, ¿no? Esto es lo más importante. Dios como creador. ¿A qué está apuntando Pablo? ¿Por qué esta necesidad del encuentro entre filosofía y Biblia? Porque los filósofos están en la búsqueda del origen de todas las cosas. Algunos han encontrado ya un concepto más cercano, cuando Aristóteles habla de una primera causa de todas las cosas, o cuando Platón habla de Dios como el supremo bien y creador de todas las cosas. Pero ahora se trata de mostrar que ese origen y que ese Dios es el mismo que es el Padre de Jesucristo, ¿no? Ese es el objeto de la predicación, que ese Dios, en que ellos han tenido ya reflexiones filosóficas, intuiciones, es el Dios verdadero, creador y Padre de Jesucristo. Entonces, bueno, vamos a llevarnos esta recomendación de dialogar con las personas buscando siempre un punto en común a partir del cual podamos compartirle el Evangelio. E ir a predicar a donde quiera que nos manden, ¿no? Aunque a veces nos den nervios. Yo no sé si Pablo fue ahí con toda seguridad o si Pablo fue temblándole las rodillas y dijo, voy a hablar con los filósofos, ¿verdad? No lo sé, no lo puedo saber, pero como quiera que sea, vamos a donde el Señor nos mande, ¿sí? Vamos a tratar de entender lo que la gente dice, lo que la gente cree, para saber por dónde podemos predicarle el Evangelio, no condenándola, no rechazándola, sino buscando que conozca el amor de Dios, porque es el amor de Dios el que nos guía al arrepentimiento. Es entender que Dios no es mi enemigo. Si la gente siente a Dios como su enemigo, pues no se va a querer acercar a Él. Si la gente pudiese tener una noción del amor de Dios, entonces podría de ahí, en su necesidad, buscar a ese Dios que le han dicho que le ama.
porque el Evangelio es la buena noticia. El Evangelio no es el discurso de que todos están condenados, aunque lo estemos, pero eso ya lo sabemos, eso ya lo sentimos, eso la gente quiere negarlo. Lo que necesitamos saber es la buena noticia.